presento, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga, especialista en técnicas regresivas y en constelaciones familiares. Un poco yo llegué hasta aquí por mi gran timidez, soy una gran buscadora y siempre he tenido conflictos para expresarme en la infancia. Esto fue lo que hizo que yo estudiase la carrera de psicología para posteriormente seguir buscando más herramientas, porque aunque me vino muy bien todos esos conocimientos, al final no conseguía desbloquear mi fobia a hablar en público. Entonces, ahí empecé a investigar y un día llegaron a mi vida las constelaciones familiares, que a veces se confunde con lo esotérico y no tiene nada que ver con esto, porque lo que se trata es de configurar tu historia familiar. Entonces ocurrieron, os lo cuento brevemente, muchas historias en mi familia como enfermedades muy graves, pero que solo afectaban a las mujeres de la familia, que me hizo ser curiosa e intentar investigar qué estaba pasando en mi árbol genealógico, por qué todas las mujeres enfermábamos y los hombres no. Yo soy la tercera de 7 hermanos. Entonces algo me estaba diciendo mi árbol cuando veo que mis 2 hermanas, la que va delante de mí y detrás de mí, habían enfermado con cáncer, una de pecho, otra de ovarios, y yo tuve tuberculosis, mi madre Alzheimer y mi sobrina con 14 años leucemia. Entonces había algo, que había un patrón repetitivo ahí que yo tenía que conocer y que buscar. Y a partir de ahí fue cuando hice un estudio muy profundo acerca del árbol genealógico. Por eso todo lo que comparto es desde el corazón, sabiendo que si vosotros descubrís lo que vuestro árbol os quiere decir, de verdad que vais a evitar repetir muchos patrones de dolor y sufrimiento y repetir las historias de vuestros antepasados. Porque recordar, quien no conoce su historia personal está condenado a repetirla. Entonces, bueno, vamos a partir, va a ser un trabajo muy teórico, vamos a partir de esta plantilla que os voy a mostrar aquí para que vosotros podáis investigar toda vuestra historia familiar, ¿vale? Esto os lo enviaré después en un PDF para que podáis trabajar sobre esta plantilla. A la hora de empezar a hacer vuestro árbol genealógico, pues cogéis esta plantilla y lo que vais a hacer es vais a empezar a colocaros por aquí abajo en el número de hermanos que soy. Por ejemplo, yo sería la tercera de 7 hermanos. Entonces aquí colocaría el primero, al segundo, al tercero, y también es muy importante poner las diferencias de edad que hay entre unos y otros. Si ha habido en esta primera fila algún aborto, algún niño o niña que murió a una edad temprana, también es importante que pongáis el lugar. Yo me he encontrado en algunos casos donde la persona resulta que ha tenido un hermano que ha muerto anteriormente y no lo cuenta. Bueno, no puede ser, es muy importante que vosotros pongáis aquí todos los hermanos que son los vivos, los que murieron, incluso aquellos abortos o aquellos que no llegaron a nacer. Después os explicaré todo el porqué, ¿vale? Después lo que vamos a hacer es, vamos a centrarnos en el lado derecho y aquí vamos a colocar a nuestro padre y por encima de nuestro padre los abuelos paternos y maternos. Después ya os indicaré los datos que es necesario poner aquí, porque aquí vamos a escribir todos aquellos hechos que le han ocurrido a nuestro padre y todas las cosas que sepamos de nuestros abuelos. Si no tenéis mucha información, no os preocupéis, porque una vez que una persona empieza a mover la energía para buscar en su árbol genealógico, la información acaba apareciendo. Y si no aparece, de verdad, es que no es necesaria en este momento de vuestra vida, ¿vale? Después iremos al lado izquierdo y aquí está la madre y los abuelos maternos. Igualmente, aquí lo que vamos a hacer es poner todos los datos que nosotros sepamos de la vida de nuestros abuelos y también de la vida de nuestra madre, ¿vale? Entonces yo voy a seguir un guión para irlo diciendo las cosas que son importantes. Hace unos años, cuando yo estudié psicología, había un debate entre las personas que decían que eran los genes lo que determinaban el carácter y la personalidad y otras personas que decían que era el ambiente. Hubo una separación, pero hoy en día ya no podemos separar estas dos cosas de la misma manera que no podemos separar la mente del cuerpo, va todo unido.
Entonces se ha demostrado gracias a la epigenética el impacto que tiene determinados hechos, determinadas acciones sobre los genes que de una generación que va afectando a diferentes generaciones. Entonces sabemos que el 80% de las enfermedades, problemas pueden ser heredadas. Anteriormente, claro, cuando a alguien le decías, oye, mira, pues tú tienes los mismos ojos que tu abuelo, que tu abuela, los mismos rasgos físicos, la persona lo aceptaba. Pero cuando tú le decías, oye, pues yo creo que tú llevas la rabia de tu abuela, por poner un ejemplo, la gente negaba todo esto. Pero hoy en día ya esto es imposible. Tenemos que conocer la vida de nuestros antepasados para saber cuáles son los patrones repetitivos que nosotros estamos desarrollando a día de hoy. De hecho, ya cuando las personas van al médico le hacen una historia familiar. Yo el otro día, yo tengo juanetes, curiosamente fui a un traumatólogo y a un podólogo y me dijeron los dos, oye, ¿quién tuvo juanetes en tu historia familiar? Entonces, si algo, una enfermedad, sabemos que puede ser genética, también tenemos que darnos cuenta de que nosotros podemos heredar. ¿Cómo se produce esto? Bueno, la epigenética habla mucho de esto y si os dais cuenta, si vamos atrás en la historia, Freud ya empezó a hablar del inconsciente familiar. Después Jung habló del inconsciente colectivo. Entonces existen los que se llaman los campos mórficos o campos de resonancia, que son campos de información que contienen toda la información de una especie, de la especie humana, de la especie animal, de cada tipo, pero también cada familia tiene un inconsciente colectivo donde ahí tenemos toda la información de todos los hechos. Entonces, de nuestros antepasados nosotros vamos a recibir una herencia, pero esta herencia no siempre es luminosa, es decir, si nosotros recibimos la herencia del don de la belleza, la inteligencia, la prosperidad, esto es fantástico. Pero todo aquello que nuestros antepasados no pudieron o no fueron capaces de sostener, de procesar, queda atrapado en el psiquismo y pasa de generación en generación para que siguientes generaciones puedan solucionarlos. Entonces, si tú has elegido esta ponencia, probablemente es que tú seas el buscador de tu sistema familiar y hay algo que tus antepasados te están pidiendo que tú sanes, seas consciente o no seas consciente, pero si estás aquí, seguramente has notado esa curiosidad interior, porque todo aquello que ellos no pudieron procesar ni transitar, entonces lo vas a heredar tú y lo vas a intentar solucionar, ¿vale? Entonces, daros cuenta que desde el punto de vista genético todos tenemos los genes que ya nos vienen de herencia, pero se ha demostrado que cualquier impacto ambiental, por ejemplo, una guerra, hambre, un accidente traumático, todo aquello que vivieron nuestros antepasados van a afectar a los genes. Entonces, siempre va a haber activadores externos. Imaginaros que nosotros tenemos una casa con habitaciones y los genes están en cada habitación, pero a través de una acción externa se van a activar determinados genes. Esto es lo que explicaría que, por ejemplo, los gemelos que han estado en el vientre materno en el mismo espacio de tiempo donde la madre vivió una serie de sensaciones y emociones, después en su vida puedan desarrollar diferentes enfermedades o diferentes situaciones. Esto es debido también al impacto medioambiental de las cosas que van viviendo. Pues se ha demostrado que, por ejemplo, si una abuela está en época de guerra y está embarazada, todo eso va a alterar a sus genes y va a generar genes con mucho estrés. Y estos van a pasar a los óvulos, porque los óvulos de la mujer se generan en el vientre de la madre. Y entonces esta madre, después cuando se quede embarazada, es la herencia que le va a transmitir a su hija. Por eso la figura de la madre es súper importante y de nuestras abuelas y bisabuelas, porque los óvulos se generan en el vientre de la madre. Así como los espermatozoides se generan después en la adolescencia, todo lo que ocurre en el vientre de la madre nos va a condicionar y va a alterar nuestro código genético. Por eso, saber lo que ha vivido nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras madres, todo eso viene en nuestro ADN.
Entonces, a través de este trabajo os voy a explicar lo que son las lealtades, lo que son los secretos de la familia y las cosas que os pueden estar influyendo para que podáis desactivarlas y así no estar condenados a repetir patrones de dolor y sufrimiento, ¿vale? Entonces, para hablar de esto, una de las cosas que os quiero comentar es el tema de las lealtades. Las lealtades es algo muy importante que todos heredamos. Daros cuenta que al nacer nosotros pertenecemos a una familia y este deseo de pertenencia nos va a hacer que nosotros absorbamos y repitamos los códigos, decretos y maneras de actuar de nuestro sistema familiar. Y cada familia tiene códigos, tiene decretos a nivel intelectual, a nivel sexual, a nivel económico. A todos los niveles se van desarrollando decretos que pasan de generación en generación. Por ejemplo, un decreto puede ser: en esta familia nadie se separa, o en esta familia todo el mundo tiene que ser médico y abogado. Entonces uno llega al seno de la familia e incluso cree que va a poder elegir su profesión libremente, pero a veces no. A veces estos decretos y estas lealtades o fidelidades inconscientes son las que hace que nosotros repitamos patrones de dolor y sufrimiento. Entonces, todo aquello, os vuelvo a repetir, que nuestros antepasados no pudieron procesar, a veces queda de generación en generación para que un miembro tome ese relevo y sane todo aquello. Y entonces os voy a hablar del tipo de lealtades que existen. Yo puedo ser leal exactamente a aquello que ocurrió, ¿vale? Entonces, imaginaros que mi madre sufrió la relación de pareja. Entonces yo lo que hago es, soy leal a aquello que ocurrió y repito que sufro mis relaciones de pareja. Pero daros cuenta que a lo mejor yo puedo ver a unos padres que han tenido muchísimo amor, muchísimo cariño y yo tengo relaciones de pareja fatales. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor fue la abuela la que no supo tener una buena relación de pareja, se tapó en la siguiente generación y hay un vínculo de lealtad inconsciente donde yo puedo repetir aquella conducta que tuvo mi abuela de dolor y sufrimiento. Por eso, cuando en el árbol genealógico yo sé lo que le ha ocurrido a mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos, entonces ya una vez que sale a la luz todo esto, yo puedo empezar a desactivarlo. Entonces pensar qué lealtades tenéis vosotros a vuestro sistema familiar, poner todos los datos que tengáis ahí, que luego os voy a decir cuáles son los datos muy importantes. Después yo también puedo ser leal por contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago lo contrario que ocurrió en mi sistema familiar y que generó dolor y sufrimiento. Por ejemplo, hacer lo contrario es, si en las relaciones de pareja mis padres y abuelos han sufrido, ¿qué hago? Pues entonces yo no tengo pareja. Entonces establezco una lealtad, pero en contradicción a lo que ocurrió. Otra cosa puede ser lealtad a lo que yo interpreto que ocurrió. Entonces imaginaros el caso de una persona que yo he tenido en consulta, que esta persona resulta que decía que todos los hombres la abandonaban. Y ella me dijo, mi abuela fue madre soltera y le fue abandonada, ¿no? Entonces ella interpretaba que la abuela había sufrido y se estableció esa lealtad que en cierta manera era un poco consciente. Pero cuando empezó a investigar en su árbol familiar se dio cuenta de que ella, la abuela, era una mujer que se sentía atraída por las mujeres, pero en aquella época esto no era posible. Y entonces también tenía el deseo de ser madre. Entonces buscó a un hombre, en cierta manera lo utilizó, se quedó embarazada y fue ella la que había rechazado. Entonces esta persona estaba siendo leal a lo que creía que había ocurrido, pero no había ocurrido esto. Y después también una persona puede ser leal por compensación. Es decir, cuando en una generación ocurre que hay una injusticia, entonces a veces siguientes generaciones pagan el precio. Es decir, yo soy leal a mi familia y compenso aquello que no fue sanado en el pasado. Las enfermedades, esto os puedo asegurar que es una manera de compensar. En mi libro Una mirada al Alzheimer y las constelaciones familiares hablo de la compensación a través de la enfermedad. Entonces,
Las lealtades es algo muy importante y para resumir es, yo soy leal a lo que creo que pasó, soy leal a lo que interpreto que pasó, soy leal por contradicción o soy leal por compensación, ¿vale? Entonces vamos a ver los datos que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer vuestro árbol genealógico y los tengo aquí apuntados, como son muchos, los voy a ir leyendo porque no quiero que os olvidéis. Primero tenéis que tener en cuenta los nombres, ¿vale? Si vosotros tenéis un nombre que es parecido a algún antepasado vuestro, que es igual, perdón, entonces si este antepasado ha vivido una vida maravillosa y encantadora, entonces va a ser muy positivo para vosotros. Pero si os han puesto el nombre de alguien que fue excluido, de una abeja negra o de alguna persona que tuvo un mal destino, pues entonces es muy posible que vosotros a nivel inconsciente estéis repitiendo este patrón. Antiguamente siempre se ponía a los hijos el nombre del padre, lo cual también, o de la madre, lo cual también luego hacía que se dificultase el proceso de desidentificación y que la persona incluso repitiese las profesiones, porque esto es otra cosa que también las lealtades nos van a llevar a repetir estos patrones. Entonces, empezar a buscar los nombres, poner en esta ficha los nombres, o sea, los hermanos, los nombres, los padres, los nombres, y podéis encontrar como a veces hay nombres que se repiten en vuestro árbol familiar. Después también es importante las fechas de nacimiento y de defunción, ¿vale? Porque a veces una persona nace el mismo día y el mismo mes, pero en diferente año, de una persona que ha muerto, ¿vale? Entonces esto os puede dar pistas a lo mejor de con qué antepasado o ancestro estáis conectados. También es muy importante saber la causa de la muerte, porque cuando uno tiene una muerte muy tranquila, entonces no ocurre nada, es fantástico, pero cuando hay una muerte trágica, hay algo que a lo mejor no queda resuelto en el árbol familiar. Y aparte, esto es traumático para el sistema familiar que no sabe cómo contener esta muerte y este trauma va pasando de generación en generación, ¿vale? Luego hablaré de los suicidios, que esto afecta mucho a la hora de investigar vuestro árbol genealógico. También tenéis que ver fechas de sucesos importantes, es lo que se llama el síndrome del aniversario. Entonces, por ejemplo, hay personas que se empiezan a encontrar mal y de repente miran su árbol genealógico y dicen, ay, es que hace 3 años este día murió mi madre, ¿no? Y entonces también hay fechas que se repiten de hechos importantes. Oye, pues es que justamente el día que murió mi padre, 3 años más tarde, yo tuve una enfermedad grave y me tuvieron que ingresar, ¿no? O a veces me he casado el mismo día que mis padres y ni era consciente. Entonces, mirar esto en los sucesos importantes, y aquí estarían las bodas, los bautizos, hechos que hayan ocurrido fuera de lo normal. Entonces también ahí estarían dentro de los sucesos importantes, tanto positivos como aquellos que han condicionado mucho al sistema familiar porque los han llenado de dolor y sufrimiento. Una cosa súper importante que tenéis que hacer a la hora de esto es buscar los abortos. Los abortos tanto naturales como provocados, y pueden ser vuestros o de vuestras madres o de vuestras abuelas. ¿Por qué? Porque existe el aborto natural, se vive con mucho dolor, pero también condiciona, porque a veces la madre, después de haber perdido a un bebé que no ha llegado a nacer, si estaba muy ilusionada, esto le va a causar mucho dolor. Si el aborto es provocado, se va a tapar y no se va a vivir ese duelo. Entonces, todo lo que rechazamos, todos los secretos que están ahí, quedan encriptados y pasan de generación en generación. Entonces, como esa información está en el inconsciente colectivo, cuando hay un aborto provocado, a lo mejor el siguiente hijo, el siguiente o de diferentes generaciones se va a identificar. Y entonces esto también, si la madre provoca el aborto, puede vivir una tristeza y un hijo después va a percibir esa tristeza y se va a identificar con este aborto. Cuando hablo de identificación es que no es consciente muchas veces, entonces a lo mejor la persona de repente siente como que algo le pesa, como que va cargando, como que no tenéis ganas de vivir. Entonces probablemente haya habido algún aborto en vuestro sistema familiar y haya una conexión inconsciente. Si es así, podéis
pues poner un cojín o un dibujito, o simplemente con una visualización cerráis los ojos y le dais un lugar vuestro corazón a esta personita, ¿vale? Entonces los abortos es súper importantes. También los niños que murieron a una temprana edad, esto es lo más doloroso. Para una madre perder a un hijo es el trauma más grande. Entonces cuando hay niños que murieron a una temprana edad, pues sobre todo antiguamente ya no se hablaba de ellos. ¿Por qué? Porque causaba mucho dolor y sufrimiento. Entonces la gente sufría muchísimo y no quería recordar, entonces nunca más se volvía a hablar de esta persona. Y esto causa mucho dolor y sufrimiento. Entonces es importante. El otro día en consulta tuve una chica que dice, hace poco me enteré de que antes de nacer yo, mi madre había perdido un bebé. Y claro, esta persona sentía una tristeza increíble. Y digo, bueno, porque tú sentiste el sufrimiento de tu madre te tuvo en el vientre, sintió el miedo a perderte como había perdido al anterior bebé, y tú has vivido todo esto y estás intentando salvar a tu madre. Entonces fue como revelador, porque la persona puede tomar después su vida. Entonces los abortos, no por un tema moral, pero si no son muy importantes. Sí que es verdad que muchas veces se excluyen y se tapan por miedo al juicio social, el juicio familiar y también el juicio de la Iglesia, ¿vale? Que los abortos están condenados, entonces la persona los excluye. Entonces lo único que hay que hacer es sacarlos a la luz y darle un lugar en el corazón. Esto es súper importante. También en un sistema familiar tenemos que empezar a buscar a las personas excluidas. Las personas excluidas serían las ovejas negras, aquellas que no siguen las pautas del sistema familiar, o también aquellos que están fuera de la sociedad, como pueden ser alcohólicos, drogadictos, asesinos, pederastas. Por un lado, todos aquellos que no son aceptados socialmente o que han cometido un hecho que la sociedad los ha excluido y la propia familia. Pero a veces también las ovejas negras son aquellas que no siguen la tradición, es decir, pues si aquí todos somos católicos y de repente una persona decide ser budista, va a ser excluida. O si alguien no sigue la tradición de cuáles son los trabajos que hay que hacer en este sistema familiar. Aquí todo el mundo es abogado y de repente la persona no quiere ser abogada, entonces va a ser la oveja negra por no seguir todas las pautas que marca el sistema familiar, ¿vale? Entonces, las personas excluidas es lo mismo, puede ser por vergüenza o por dolor. Yo puedo excluir a alguien porque me da vergüenza decir que he tenido un tío que es un pederasta, un padre alcohólico. Entonces ahí se produce una vergüenza. Los abortos, como os decía, son vergüenza, y entonces me da vergüenza porque no está asociado en estos tres niveles, ni familiar ni social, entonces ni religioso, entonces yo lo puedo excluir. Pero a veces la exclusión es por dolor, como os decía, con el niño muerto, que recordarlo va a causar un dolor y un sufrimiento increíble. Después también estaría mirar si en vuestro árbol genealógico hay minusvalías. ¿Por qué? Porque cuando en un sistema familiar hay una minusvalía, a lo mejor los que vienen detrás o los que pertenecen a ese sistema familiar o los excluyen, o también van a sentir que si ellos son felices se sienten culpables porque hay este hermano, esta hermana, este familiar que tiene una minusvalía y que está sufriendo. Entonces a veces esta lealtad inconsciente hace que no te permitas ser más feliz que esta persona que tiene la minusvalía, ¿vale? Y también a veces personas que están identificadas con los minusválidos, porque imaginaros un padre que tiene una hermana minusválida, entonces llega una hija, le pone el mismo nombre por amor a esta hermana, y después esta chica tiene un accidente. Es decir, hay una identificación muy grande. Entonces, empezar a buscar todos estos datos. Otro tema súper importante, que es muy importante que lo tengáis en cuenta, son los suicidios. Los suicidios generan un gran dolor en el sistema familiar, porque la familia se siente culpable y siente vergüenza. La familia piensa, ¿cómo no pude ver todo lo que estaba ahí? ¿Cómo no pude ayudar? ¿Cómo no me di cuenta? Entonces aparece un gran sentimiento de culpa y vergüenza, porque creen que la sociedad le va a juzgar, ¿no? A la sociedad también le cuesta integrar los suicidios. ¿Por qué?
porque vivimos un poco de espaldas a la muerte, entonces eso te conecta con la muerte y con nuestra fragilidad, ¿no? Y encima la religión sigue condenando, la religión católica, a aquellos que se suicidaban no podían ser enterrados en Tierra Santa. Entonces la gente tapa eso, pero claro, cuando tú vives de espaldas a un suicidio en el sistema familiar es cuando coge más fuerza y está ahí. La gente cree que puede vivir de espalda a eso, pero va a afectar a siguientes generaciones. Entonces cuando todo esto sale a la luz, pues entonces, ¿qué pasa? Se puede desactivar. Hay otra cosa que es muy importante que tengáis en cuenta cuando trabajéis configurando vuestro árbol genealógico, que es lo que se llama movimiento interrumpido. ¿Qué quiere decir el movimiento interrumpido? El movimiento interrumpido nos habla de una separación temprana de los padres, pero principalmente de la madre. Entonces, cuando nosotros cuando nacemos, el vínculo, los 7 primeros años estamos muy conectados hacia la madre, pero cuando se produce esta separación, después la persona, todo ese amor que tenía para volcar en su madre, pues se va a convertir en rabia y no entiende por qué lo va a vivir como abandono. Entonces, normalmente las personas que tienen un movimiento interrumpido sienten mucha rabia interna, le cuesta establecer vínculos, o sea, quieren la pareja, por ejemplo, pero luego nunca consigue materializar eso y le puede costar establecer y concretar proyectos, ¿vale? Entonces, si en vuestro sistema familiar cualquiera de vosotros tuvo una separación temprana de la madre, bien por emigración, bien por enfermedad o bien por muerte, entonces tenéis que volver a reconectar eso que fue separado. Y esto se puede hacer fácilmente con una visualización donde os imagináis siendo niñas o niños y caminando de nuevo hacia vuestra madre, que vuestra madre os acoge. Y entonces así volvéis a reconectar y a unir lo que en un momento dado, en el pasado, quedó desunido, perdón. Entonces cuando lo sacáis a la luz todo esto, entonces ya podéis daros cuenta y decir, oh, claro, o sea, a mí me cuesta esto, pero es verdad, me separaron de mi madre. Entonces, si vuestra madre está viva, vuestro padre, abrazaros a ellos y cerrar los ojos y sentir que volvéis a conectar. Pero si ya están muertos, podéis hacer este ejercicio que es muy bonito. Incluso en una habitación os imagináis, visualizáis a vuestra madre delante y os ponéis a caminar y luego os abrazáis así a ella en un acto de introspección muy grande y sentís que vuelve a estar con vosotras y que no hay esa sensación de abandono y que la rabia se puede ir, ¿vale? Otro tema que tenéis que tener en cuenta es el tema de las emigraciones. Las emigraciones, ¿por qué? Porque normalmente cuando la gente emigra lo puede hacer por falta de recursos económicos o por un tema de territorio. A veces cuando hay emigraciones las personas consiguen tener éxito, pero en otros casos no, hay una añoranza muy grande, ¿no? Entonces se paga un precio muy grande. Entonces si los padres emigraron y tuvieron que hacer una renuncia muy grande, después puede aparecer lo que se llama la neurosis de clase, es decir, yo no me permito tener una mejor vida que mi padre o que mi madre. Y si ellos sufrieron, yo no me voy a permitir ser feliz, ¿vale? Por eso, daros cuenta y mirar, ¿no? En muchos sistemas familiares ha habido muchas emigraciones. Entonces es importante que miréis quién emigró, cómo fue, porque a veces en estas emigraciones el que emigraba era el hombre y luego construía una doble familia en el lugar en el que iba. Entonces ahí también aparecerían los secretos familiares. Pero mirar esto. También es muy importante que anotéis en vuestro árbol todos los hechos trágicos. Y hechos trágicos son hechos de guerra, accidentes de coche, muertes traumáticas, asesinatos, el aborto es un hecho traumático, separaciones tempranas, todas estas cosas que os estoy diciendo, irlas anotando en esta ficha que os va a ayudar muchísimo. No os preocupéis, de verdad, porque una vez que tenéis todos los datos empezáis a ver cómo a lo mejor la vida de vuestro padre coincide con la de vuestra madre, porque las parejas se van atrayendo y también empezaréis a descubrir, oye, a mí me pasa lo mismo que este antepasado, ¿no? Entonces tenéis que acoger todo lo que vayáis descubriendo con un amor infinito y entonces el árbol os hablará.
porque daros cuenta que si habéis elegido esto es porque hay algo que sabéis que podéis solucionar a través del estudio de vuestro árbol genealógico. Entonces, bueno, las lealtades es un tema muy importante porque nosotros podemos ser leales en la pareja. Es decir, aquí si vuestro tema, porque para empezar a hacer vuestra ficha, lo primero que tenéis que hacer es centrar el tema, ¿vale? ¿Qué es lo que yo quiero ver en mi árbol genealógico? Quiero ver las relaciones de pareja porque la mía no funciona. Quiero ver el tema de las enfermedades. Quiero ver el tema del trabajo. Entonces, cuando vosotros centráis el tema, entonces podéis poner especial atención a eso en vuestro árbol. Aunque cualquier cosa que descubráis, os va a beneficiar en el todo. Entonces, podemos ver, por ejemplo, las lealtades en la pareja. Nosotros pensamos que elegimos la pareja conscientemente, no es así. Todo aquello que no quedó resuelto, que no pudieron sostener nuestros antepasados, nosotros lo vamos a elegir. Entonces, nosotros vemos a una persona, nos gusta, luego elegimos por el corazón según afinidad a nuestras necesidades, pero luego también nuestro árbol genealógico resuena con aquella persona que encaja en aquello que nosotros necesitamos. Entonces, un ejemplo, si hubo un abuelo maltratador que fue excluido del sistema familiar, como nadie permite la exclusión en el sistema familiar, puede ser que en siguientes generaciones una chica se case con un alcohólico. ¿Por qué? Elige con dolor y sufrimiento porque está en la repetición. Pero cuando esta persona mira su árbol y se da cuenta de que el abuelo fue excluido y le da un lugar en el corazón, ya no necesita incluirlo a través de elegir una pareja que también le cause dolor y sufrimiento. Entonces, las lealtades están en la pareja, porque daros cuenta que las parejas son encuentros de biografía, ¿vale? Son memorias que están ahí, que pasan de generación en generación para que las podamos sanar. Después también podemos ser leales en el trabajo, es decir, en el trabajo nosotros podemos estar repitiendo muchas profesiones, a veces por estos códigos secretos que la familia dice, oye, en esta familia todo el mundo tiene que ser así, ¿vale? Pero si yo veo que mi madre está triste y quería mucho a su padre y su padre era carpintero, pues yo a lo mejor para aliviar esa tristeza de mi madre me convierto en carpintero. También hay muchas profesiones que son reparadoras, como son médicos, psicólogos, profesores. Hay algo que no quedó resuelto, hay un dolor en el árbol familiar. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que soy psicóloga y me dedico a acompañar en procesos de sanación a la gente, pues mi abuelo tuvo un accidente dirigiendo un barco y murió mucha gente. Entonces, la labor es reparadora. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando alguien carga con una labor reparadora, entonces le pesa, es pesado. Yo al principio me estresaba mucho. Cuando yo ya saqué a la luz esto de que estaba reparando a través de mi profesión, le devolví mentalmente a mi abuelo la responsabilidad de sus acciones y yo seguí haciendo mi trabajo, pero ya no desde una carga emocional, ya de otra manera, disfrutando, siendo más feliz, y entonces tú ahí dejas esta lealtad, aunque sigas haciendo el mismo trabajo, o en algunos casos supone un cambio de trabajo, ¿vale? Entonces también lo que os decía, la repetición de eventos, a veces os dais cuenta de que ocurre lo que os contaba antes, una persona enferma justo el mismo día en que había muerto su padre, pero en diferente año, ¿no? También tenemos lealtad a las emociones. Daros cuenta que las emociones se transmiten de generación en generación, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar de los secretos de familia. En todas las familias hay secretos. Y entonces en vuestra familia intentar buscar cuál es el secreto. Cuando alguien dice que no, esto es imposible, porque todos tenemos situaciones de dolor y sufrimiento que intentamos esconder ahí. Incluso a nivel personal todo el mundo tiene secretos. Entonces lo que hace el secreto es drenar mucha energía. Un secreto puede ser descubrir que tu padre tiene una doble vida. Entonces, ¿cómo se lo vas a contar a mamá? ¿Vale? Entonces eso queda ahí. Un secreto es un aborto. Entonces los secretos lo que hacen es drenar al sistema. Cuando vosotros conseguís sacar un secreto a la luz, entonces hay algo que se libera y vosotros os liberáis.
porque para los secretos la familia tiene que gastar mucha energía para intentar mantener todo ahí oculto. Entonces mirar a ver qué tipo de secretos puede estar ahí, ¿no? Porque normalmente los secretos generan culpa, generan miedo, sufrimiento y mucha vergüenza. Entonces, si tenéis algunos síntomas, por ejemplo, una chica, su abuela había sido hija de madre soltera y esto, después esta mujer, la bisabuela, se había casado con otro hombre y le hicieron creer que este era su padre. Y así se mantuvo, ¿no? Pero después la chica que vino a la consulta tenía una vergüenza increíble debido a esto, a que estaba conectada con esa energía que era un secreto. Cuando el secreto sale a la luz, uno integra todo y sabe que todo nos construye. No hay nada que haya sido en vano. Todo aquello que han vivido nuestros antepasados son vitaminas para nosotros, son vacunas que todo nos construye cuando lo aceptamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos secretos relacionados con el dinero, con el sexo, con la pareja, las adopciones, también existen con emigraciones, muertes dolorosas, desapariciones. Es un poco todo esto que os he ido contando, ¿no? Los secretos con el dinero, bueno, mirar a ver si hay algo que no fluye en el dinero con vosotros y entonces empezar a ver qué ha pasado en la historia familiar. ¿Ha habido alguna estafa? ¿Ha habido alguien que ha sido estafado? Y entonces podemos estar repitiendo un patrón. También aquí es muy importante la relación que vosotros podáis tener con vuestro padre y con vuestra madre, ¿vale? La madre representa la vida, la madre es la que nos abre a la vida y al dinero fácil. Entonces, quien no toma a su madre, no toma la vida y no toma el éxito. Daros cuenta que el primer éxito que tenemos del ser humano es haber nacido. Entonces, tú naces a través de una madre. Y el padre es aquel que nos relaciona con el mundo profesional, es aquel que nos abre al mundo. Entonces, si tú tienes problemas de dinero y de desarrollo profesional, mira a ver y plantéate cómo ha sido tu relación con tu padre y entonces podrás sanarla, ¿vale? Entonces hay también secretos por herencia, cuando alguien ha estafado a alguien o cuando no se ha cumplido el testamento, es decir, la voluntad del difunto, o cuando hay un excluido o cuando hay una injusta reparación de la herencia. Entonces mirar a ver si en vuestro sistema familiar ha habido esto. En cuanto a los temas sexuales, pues también a veces ahí entraría el tema de las adopciones, los hijos ilegítimos, la doble vida, los amantes, la homosexualidad, que antes no estaba nada bien vista, los incestos, los abusos, las violaciones. Entonces, mirar, porque esto es una de las cosas que más se tapan en el sistema familiar y os puedo asegurar que en muchas generaciones ha habido abusos porque las personas no tenían educación emocional y tenían distorsionado su afectividad, ¿no? Entonces, mirar sin un juicio, mirar siempre con los ojos del amor a ver si ha ocurrido esto. Entre los secretos de las muertes, mirar lo que os decía antes, si ha habido fetos que han muerto, abortos, muertes a una edad temprana, o a veces, por ejemplo, también en el caso de una madre se murió su primer amor y entonces después se casó con el padre y esto ha sido muy importante porque todo el sistema ha de reconocer al primer amor de la madre. Entonces, si ha habido alguien anterior a la relación de pareja que ha muerto, esto puede tener connotaciones para siguientes generaciones. Y entonces podéis ver esto. También, por ejemplo, cuando en una familia muere un niño, viene el niño de reparación, que es aquel que siente en el vientre de la madre este dolor y también ya los padres lo traen con la función de sustituir a aquel bebé que han perdido anteriormente, ¿no? Entonces esto también es importante saber en el tema de las muertes, ¿no? También hay secretos por enfermedades. Antiguamente las enfermedades sexuales, de transmisión sexual, las enfermedades de piel era muy importante porque eran contagiosas o la gente lo sentía así, entonces estas eran muy importantes, las sexuales y las enfermedades de piel y las enfermedades tipo que llamaban antes locura, porque la persona de trastornos mentales, porque era muy difícil de entender y la sociedad rechaza estos tres tipos de enfermedades, mentales, sexuales y problemas de piel, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir y entonces
La pregunta ahora es ¿cómo yo cambio los patrones? ¿Vale? Lo primero es sacar a la luz lo que estaba oculto. Cuando nosotros a través de empezar a configurar este árbol genealógico que puede durar unas horas, un día o lo puedes ir rellenando en el tiempo, una vez que ves los patrones que tú estás repitiendo, lo primero que tienes que hacer es no juzgar, saber que cada persona en cada momento lo ha hecho de la mejor manera que sabía y que podía. Tú lo sacas a la luz, lo aceptas como parte de tu sistema familiar y entonces ya lo puedes trascender. Cuando lo miras con amor, cuando lo sacas a la luz, cuando tomas el aprendizaje para no repetir patrón, es decir, si yo estoy pagando un precio muy alto por algo que hicieron mis antepasados, yo los miro con amor, le puedo decir, esto es vuestro y yo soy libre para vivir mi propia vida. Entonces, las lealtades, lo primero que tenemos que hacer es ver eso y ver también que nosotros cargamos no por obligación, sino por un amor infinito a mi sistema familiar. También cuando uno descubre que está cargando, lo que no puede hacer es enfadarse con el sistema familiar, porque detrás de vuestras cargas y de vuestras lealtades siempre hay un acto de amor, ¿no? Entonces hay personas que me dicen, ¿qué generación me influye? Bueno, normalmente yo miro hacia tres generaciones anteriores. Una se genera el patrón, la otra lo mantiene un poco oculto y la tercera generación suele aparecer, ¿vale? Y entonces podemos mirar hasta 3 generaciones porque lo que una generación calla, la otra lo puede expresar en el cuerpo. Entonces, para conseguir esta información, lo que podéis hacer es hablar con los miembros de vuestra familia. Siempre hay alguien que está más dispuesto a contar, a deciros todo lo que necesitáis. O también le podéis decir, oye, papá, mamá, mira, estoy haciendo mi árbol genealógico, me han dicho que es muy importante. Entonces, hablar con aquellas personas que estén más dispuestas. Habrá miembros de la familia que no, pero sorprenderá como otros muchos sí. También podéis buscar información pues en los archivos municipales, en los ayuntamientos, toda aquella información o aquellas personas que estén interesadas en contaros la historia familiar, ahí lo podéis hacer perfectamente. Hay registros civiles donde están las fechas, donde están todos, podéis ir a los ayuntamientos, partidas de nacimiento, pero lo que es maravilloso es hablar con todos vuestros familiares. Y también si habláis con vuestros hermanos es increíble porque del mismo hecho cada uno va a tener una visión y esto también va a ser muy enriquecedor para vosotros. Entonces, bueno, ya sabéis, tenéis que centrar el tema, luego buscar información de vuestro padre y vuestra madre y las preguntas que vosotros podéis hacer, que os mandaré un PDF con estas preguntas, y sobre todo teniendo en cuenta, y en lugar de visualizar a vuestro padre y a vuestra madre como adultos, visualizarlos como niños. ¿Qué vivieron mis padres? ¿Qué sueños tenían? ¿Cuál fue su dolor de niño? Y esto os va a conectar mucho con el corazón, ¿sabes? Para saber, porque si lo veis como adultos y vosotros como niños, el niño siempre en su mente mágica espera que papá y mamá sean perfectos, pero papá y mamá no son perfectos. Entonces, para poder bajar al corazón podéis preguntaros, ¿qué sueños tenía mi madre? ¿Qué sueños tenía mi padre? ¿Cómo se le rompió el corazón a ellos? ¿Cuáles son sus traumas? ¿Cuáles son sus dolores? Entonces, ser curiosos, empezar a haceros preguntas, como cuando conocéis a alguien de quien os enamoráis, queréis saber todo acerca de esa persona. Entonces, también le podéis preguntar cuáles son tus ideas acerca del amor, acerca de las diferentes áreas de la vida, acerca del dinero, acerca de la prosperidad. Oye papá, oye mamá, ¿qué es lo que te dijeron tus abuelos? Porque en algunas generaciones lo que se dice es toda la gente que tiene dinero es una abusadora. Entonces, claro, la siguiente generación no quiere tener dinero. Entonces, investigar, ser curiosos. Os mandaré una lista de preguntas que podéis haceros para poder hacer esto. Entonces, una vez que vosotros ya habéis sido curiosos y ya tenéis todos estos patrones, entonces, una de las maneras para solucionarlo es a través de la visualización. Nosotros tenemos que visualizar que sanamos a nuestro sistema familiar. Tenemos que visualizar que nos reconciliamos con aquello que quedó desunido y quedó en conflicto. Tenemos que visualizar que le devolvemos las cargas a aquellas personas
que le corresponde y nos visualizamos después libres para vivir nosotros mismos. Entonces la visualización es una maravillosa herramienta de sanación. Entonces tú puedes preguntarte, ¿cómo me hubiese gustado que las cosas hubiesen ocurrido? Entonces le devuelves la carga o la lealtad a la persona, reconoces en esa visualización el amor y construyes la realidad que a ti te hubiese gustado tener. Y entonces es muy importante el poder de la visualización. Después también existen las frases curativas. La frase curativa es ponerle voz a aquello que está dentro. Por ejemplo, querido abuelo, a nivel inconsciente yo me doy cuenta mirando mi árbol que yo repetía tu patrón de abandonar a la familia. Y entonces ahora yo quiero tener mi propia familia y no quiero abandonarla y te devuelvo esto que forma parte de tu vida y tu dignidad. Entonces, verbalizar a través de frases curativas que siempre están orientadas hacia el amor y hacia la sanación, pues esto te ayuda mucho. A veces, cuando digo sanación, no significa que uno no pueda estar enfadado. Es decir, yo con la frase curativa puedo decir, abuelo, he estado enfadadísimo contigo porque yo he cargado por esto, pero ahora me doy cuenta que yo he cargado por amor y que esto es tuyo y yo tomo la libertad de vivir mi propia vida. Entonces, las frases curativas son frases muy sanadoras, ¿vale? Entonces, inventaros vuestra propia frase curativa. Después también la hipnosis, que es autohipnosis, es centraros y hacer un trabajo personal de dejar lealtades, de reconocer aquello que fue excluido. Entonces, a veces cuando los procesos son muy intensos, pues vais a necesitar a otra persona. Pero también podéis hacer una grabación donde os grabáis haciendo una meditación de vuestro árbol genealógico, después os ponéis en estado de relajación muy profunda, ponéis vuestra grabación y os escucháis y seguís todo eso, lo hacéis a nivel de visualización también. Luego también se puede hacer un acto psicomágico, es decir, a veces cuando uno reconoce que ha tenido un hermanito muerto, pues entonces puede ir a un campo y enterrar algo, ¿vale? Un objeto que le recuerde a ese niño y luego comprar una planta. O un acto psicomágico es aquel que saca a la luz todo, ¿no? Entonces a veces yo le digo a la gente que viene a mi consulta que como acto psicomágico cree como una especie de altar en su casa donde a través de piedecitas esté representado todos los familiares. Por ejemplo, una mujer que le faltaba la energía femenina, pues le dije, pon una piedecita en el centro, que eres tú, y pon todas las mujeres fuertes de tu sistema familiar que te están dando la energía. Entonces la persona cada vez que ve eso le entra una fuerza, porque los actos psicomágicos son rituales y los rituales lo que hacen es generar un vínculo más grande, ¿no? Entonces a través del acto psicomágico también lo podéis hacer. Después existen oraciones de sanación del árbol genealógico, donde podéis visualizar una oración, os la podéis inventar, es decir, yo veo que existe una fuente de luz que a través de las fuerzas de la naturaleza limpia y se lleva todos los dramas y el sufrimiento de mi sistema familiar. En mi libro, Una mirada al Alzheimer, ahí encontraréis una oración de sanación del árbol genealógico, que no la he inventado yo, la podéis encontrar también en internet, ¿no? Entonces, bueno, estos son unas pequeñas herramientas que vosotros podéis usar para empezar a sanar vuestro árbol genealógico. A veces vais a tener, después de hacer este trabajo, lo que se llama la revuelta curativa. La revuelta curativa es, cuando yo no sabía nada parece que estaba mejor, pero ahora al sacar todo esto a la luz me siento un poco como revuelta o revuelto. Bueno, esto es normal. No ocurre en todos los casos, pero en muchos casos es normal. ¿Por qué? Porque algo que estaba ahí tapado sale a la luz, ¿no? Entonces es como cuando hay un atasco en el cuarto de baño, al desatascarlo a veces viene todo el olor, pero después todo va a fluir. Entonces la revuelta curativa a veces lo que hace es que nos sintamos un poco más confundidos, revueltos, pero no os preocupéis porque todo va a ser para mejor. Entonces trabajar con vuestro árbol de verdad que os va a hablar. O sea, ser curiosos, no pongáis mucha cabeza, poner intuición. Incluso podéis hacer y decirle a alguien con quien tengáis confianza, si lo queréis compartir, decir, oye,
toma, mira, ¿tú qué ves aquí? ¿Qué patrones? O sea, si conocéis a alguien que también esté haciendo que esté escuchando esta ponencia o que está con vosotros o alguien que conozcáis, decir, mira, este es mi árbol, ¿qué ves tú? ¿Qué ves? Y tú dile a la otra persona lo que puede ver. Los árboles siempre hablan porque quieren sanar. Y entonces, recordar, los ancestros son benevolentes y cuando los miramos con amor se convierten detrás de nosotros en una fuerza poderosa que nos impulsa hacia adelante. Bueno, estoy encantada de haber podido compartir estos principios para hacer el árbol genealógico. Os deseo lo mejor y de verdad que vais a encontrar muchas respuestas a todo aquello que estáis buscando. Un muy fuerte abrazo y muchísimas gracias.